¿Qué es la dureza de corazón? La palabra que el Nuevo Testamento usa cuando habla de corazón endurecido es una palabra que nos muestra lo que sería un callo, una dureza que surge en los ojos que impiden ver lo que es evidente. Es la dureza del corazón, la insensibilidad ante lo que no se puede negar. Pregunta: ¿qué provoca la dureza del corazón en el hombre? Bueno, cuando una persona recibe la revelación de Dios, ya sea a través de la creación o a través de su palabra, y esta persona lo rechaza, entonces en su corazón aparece esa dureza, ese callo. Y cuanto mayor sea la revelación que recibe, el callo, la dureza, más se extiende en el corazón y se extiende hasta el punto que puede llegar a tener una condición irremediable. Ahora, ¿quién provoca la dureza del corazón? Porque aquí hay mucho debate. ¿Es Dios el que provoca la dureza del corazón? ¿O es el hombre el mismo que endurece su corazón? Cuando nosotros vemos en Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 10, nosotros vemos que Faraón, que tenía esclavizado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, vemos que de la primera plaga hasta la séptima plaga, Faraón fue él mismo quien endureció su corazón ante el mensaje de Dios. Pero sucede algo sorprendente, y es que de la plaga número 8, 9 y 10, la Biblia nos dice que fue Dios mismo quien endureció el corazón del faraón. Entonces, ¿quién endureció su corazón? ¿Faraón mismo o Dios? Bueno, este sería el proceso. Cada vez que una persona tercamente, como aquí se dice, cabezota, rechaza el mensaje de Dios, es esa persona la que está endureciendo su propio corazón. Se va alejando de Dios hasta que llega un punto en el que es Dios mismo quien aparta totalmente toda posibilidad de gracia para salvarle. El hombre lo rechaza, se aleja de Dios, pero llega un punto en el que es Dios el que aparta toda posibilidad de gracia que pudiera caer sobre él. Cuando sucede eso, se dice que es Dios quien endureció su corazón. Yo voy a poner un ejemplo. Imaginaros que el hombre está en una barca y está en esa barca remando en dirección contraria a Dios, rechazando a Dios constantemente, está endureciendo su corazón, se va alejando. Pero aún queda una posibilidad, porque la barca tiene un cabo atado y una cuerda de la cual Dios tiene el extremo. El hombre, aunque endureza su corazón, todavía Dios tiene esa cuerda en la mano. Cuando Dios suelta esa cuerda definitivamente, el hombre se pierde y no hay remedio. Y es ahí donde dice la palabra que Dios endureció su corazón. El pasaje de hoy que vamos a estudiar debiera poner nuestros ojos en Jesús, y lo hace. Pone nuestros ojos en Jesús, pero es inevitable que nuestra mirada se desvíe de Jesús y se vaya y se fije en el corazón endurecido de estos religiosos que conoceremos hoy, que ante el mensaje claro de Dios se niegan a reconocer que están equivocados, hasta el punto de que cuando vemos el milagro de Jesús, el milagro queda en segunda parte, en segundo lugar, y lo que nos queda es un regusto amargo. Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Leemos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él
para destruirle. Ojos que no ven a Cristo, corazón que no siente su gracia. Las consecuencias de la ceguera. Y vamos a dividir la predicación en 4 partes. Primera parte, la motivación de un corazón endurecido. Versículos del 1 al 2. Segunda parte, exponiendo un corazón endurecido. Versículos 3 y 4. Tercera parte, consecuencias de un corazón endurecido. Versículo 5. Cuarta parte, la reacción de un corazón endurecido. Versículo 6. Empecemos con la primera parte. La motivación de un corazón endurecido. Versículos del 1 al 2. Volvemos a leer. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Ya vimos la semana pasada que Jesús hizo una defensa rotunda a favor de sus discípulos porque estaban siendo acusados de quebrantar el día de reposo, simplemente por tomar unas espigas, restregarlas y comerlas. Les dio 3 buenas razones por las cuales no estaban haciendo nada malo ni estaban quebrantando el sábado. Ya las vimos, hay excepciones. El hombre fue creado, no fue el hombre creado para el día de reposo, sino al revés. Y el Hijo del Hombre tiene autoridad aún sobre el día de reposo. Por lo tanto, no estaban haciendo nada malo. Y Jesús no estaba enseñando nada fuera de la ley. Ahora, vimos eso la semana pasada, pero no vimos cuál fue la reacción de los fariseos que acusaban a los discípulos. Pero, aunque no vimos la reacción, como vemos hoy, es que la palabra del Señor no produjo absolutamente nada en ellos. Nada. Al contrario. Lo siguiente que Marcos nos relata después de que Jesús confrontó sus errores es que estos hombres tenían un mayor deseo de hacer caer a Jesús. Ahora, este suceso no se sabe exactamente en qué momento del ministerio de Jesús en Galilea sucedió, pero sí sabemos qué día de la semana fue, y fue otro día de reposo. Tampoco estamos en los caminos otra vez, ahora estamos dentro de una sinagoga. Porque sí, Jesús sí guardaba el día de reposo, porque sí, Jesús como nuestro sustituto perfecto, sí guardó todos los mandamientos, incluido el 4, perfectamente. Dice Lucas, porque el pasaje paralelo está en Lucas capítulo 6 y Mateo 12, dice Lucas 6, versículo 6, que aquel sábado Jesús no solo estaba asistiendo a una sinagoga, sino que Él estaba enseñando. Y hasta ahí, lo que hemos visto hasta ahora que hacía el ministerio de Galilea, y era enseñar la palabra. Nada nuevo. Pero hay un asistente especial en esta sinagoga en ese día, y es un hombre que tiene la mano seca. Y el doctor Lucas, que es un doctor, es mucho más específico y nos dice, también en el versículo 6 de Lucas 6, que era la mano derecha. Ahora, ¿a qué enfermedad se refiere con la mano seca? Hay discusiones diferentes y como no queda claro, no vamos a entrar en detalle. Lo que sí sabemos es que este hombre tiene una mano sin vida, tiene una mano paralizada, una mano inútil. Pero además, este texto nos muestra que aparte de este personaje con la mano seca, hay también, en el versículo 2 se nos muestra, otros asistentes especiales en la sinagoga. ¿Quiénes son? Aquí no aparece, pero otra vez en Lucas 6, 7 nos dice quiénes eran. Eran unos escribas y fariseos. Y la manera en que está escrito el versículo 2 deja clara una cosa. Ellos están observando, los escribas y los fariseos saben y esperan que Jesús va a sanar a ese lisiado. Ellos lo saben y ellos esperan que lo va a hacer. Pero la motivación de estos no es aprender de sus enseñanzas, la motivación de ellos no es alegrarse porque ese hombre vaya a ser sanado o contemplar un milagro de Jesús. Su motivación es a fin de poder acusarle
por sanar en el día de reposo. Esa es su motivación. Fijaros cómo eran estos hombres con el corazón endurecido. Ellos no dudaban de la misericordia del Señor. La conocían de sobra. Era famosa en todo Israel y la habían podido comprobar. Pero tampoco dudaban del poder de Dios. Ellos mismos habían sido testigos del poder de Dios y también su fama se extendía por toda la región. Pero aquí lo que se nos muestra es la motivación de un corazón endurecido, hermanos. Un corazón endurecido no es movido por amor al prójimo. Un corazón endurecido no es movido por la misericordia, por el afligido. No. Ellos un corazón endurecido, o sea, ellos solo quieren demostrar una cosa, que ellos tienen razón y por tanto tienen que acabar con Jesús. Les da igual el lisiado si está sufriendo y les da igual si Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Es que les da igual. Hay un hombre sufriendo, nos da igual. El poder de Jesucristo demuestra que viene de parte de Dios, les da igual. Sabían, estaban seguros de que Jesucristo tenía misericordia y poder para sanar ese lisiado. Pero en vez de alegrarse y escuchar su mensaje, ¿qué hicieron? Dice ahí que le acechaban. La palabra original es muy descriptiva. La palabra que se usa ahí en griego es paratoineo, y se define como observar detenidamente con un interés especial. Cuando el apóstol Pablo predicó en Damasco, los judíos querían matarlo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a vigilar, paratoineo, las puertas de la ciudad para que no se escape. Y de día y de noche acechaban, vigilaban las puertas de la ciudad. Esa misma insistencia, ¿qué señala esta actitud de los fariseos? Nos señala dos cosas. Primero, su actitud. Estos escribas y fariseos tenían una sola cosa en mente: acechar, vigilar, acosar a Jesús. Y tenían una motivación para hacerlo, y no era buena. Querían acusarle para acabar con él. No importa lo que hagas, Jesús. No importa si haces cosas buenas, si haces obras de misericordia. No nos importan los milagros que hagas, Jesús. Nosotros vamos a buscar insistentemente hasta que encontremos una acusación. Y cuando la encontremos, Jesús, vamos a acabar contigo. Así pensaban ellos. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido siempre va a negar lo evidente. ¿Por qué? Porque está cegado por ese callo y no ve por el orgullo. Por el orgullo. Entonces, aunque ladre como un perro, camine como un perro, coma lo mismo que un perro, un corazón endurecido te dirá, no estoy seguro, tal vez sea un gato. No sé vosotros, hermanos, pero tal vez alguien ha podido experimentar cómo piensa una persona así. Y hemos tenido oportunidad de interactuar con gente con un corazón así. No lo sé. Pero fijaros, los cristianos estamos llamados, al igual que Cristo, a ser testimonio de buenas obras, obras de misericordia, ayudando, pero en la medida de lo posible siempre, y a quien realmente lo necesita. ¿Amén? Amén. También debemos dar testimonio del poder de Dios. Ahora, cuando digo que tenemos que dar testimonio del poder de Dios, no estoy diciendo que tenemos que tener testimonio de superpoderes mágicos que no producen ningún fruto. No. Cuando hablo de que el cristiano está llamado a dar testimonio del poder de Dios, hablo de que está llamado a demostrar el poder de Dios transformando la vida de la persona a la imagen de Cristo. Estamos llamados a eso. Al igual que el Señor, tenemos que dar testimonio de misericordia y de poder. Pero, a pesar de que en los verdaderos cristianos eso es una realidad, en mayor o menor medida, pero es una realidad, aquellos que endurecen su corazón como los fariseos no lo van a reconocer. Tú puedes estar toda tu vida ayudando a un cierto grupo de personas, a una persona en concreto,
pero por la razón que sea, un día ya no puedes ayudarle más. Y si esa persona a la que le has ayudado tiene el corazón endurecido, no va a dar la gloria a Dios por lo que le has ayudado, sino que va a decir, ah, mira el cristiano lo que hace. ¿Por qué? No reconoce lo evidente. Tú puedes, un corazón endurecido, aunque vea que los cristianos abolieron la esclavitud, le dieron dignidad a la mujer, crearon orfanatos, aunque eso sea así, un corazón endurecido mirará a los falsos creyentes y dirá, ¿y eso qué es cristiano? ¿Por qué? Porque no quiere reconocer la verdad, porque está ciego por el orgullo de su corazón. No reconocen la verdad y por eso acechan a los cristianos para que cuando cometan un error digan, son unos falsos. ¿Y eso que es cristiano? Hermano, no te preocupes. Lo hacen solo porque quieren encontrar una excusa. Una excusa para no tener que reconocer una cosa, que se tienen que humillar, que se tienen que arrepentir y que tienen que ir de rodillas hasta Cristo y creer en Él. Pero con tal de no hacerlo, encontrarán cualquier excusa y acecharán al cristiano. Así que lo que mueve un corazón endurecido, ¿qué es? Es el orgullo. Es el orgullo. Segunda parte. Exponiendo un corazón endurecido. Versículos 3 y 4. Fijaros, dice, entonces, el hombre está ahí, ve al hombre, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Mientras el Señor está enseñando, recordad, Él está enseñando, los religiosos observan y observan. Cristo detiene la enseñanza de repente. ¿Por qué? Dice Lucas, que es más específico, que conocía los pensamientos de ellos. Y eran pensamientos llenos de maldad. Esto no nos debe sorprender. Ya vimos que Jesús conoce los pensamientos de las personas. Lo vimos en el episodio del paralítico que bajó del techo. ¿Os acordáis? No nos sorprende. Pero entonces, ahora, detiene la enseñanza. ¿Para qué? Para dar una nueva enseñanza a los oyentes, a los religiosos y a los no religiosos. Por eso le manda al lisiado ponerse en medio de la congregación. Él quiere que todos pongan sus ojos en Él. Y los que más van a poner sus ojos en Él, ¿sabéis quiénes son? Los escribas y los fariseos, que les encantaba estar en primera fila. Ellos lo van a ver perfectamente todo, en primera fila. Y lo pone en medio. Y entonces Jesús va a lanzar una pregunta con este señor en medio. ¿Para qué? Para que todos sean movidos a la misericordia por el dolor de este afligido. Los fariseos interpretaban que se podía actuar, romper el sábado, solo si la vida de la persona corría peligro. En ese caso, y solo en ese caso sí. En otro caso no. Esa era la única excepción. Entonces Jesús pone a este hombre en medio y dice, sí, es día de reposo, de acuerdo, pero ¿hay algo malo en hacer el bien en el día de reposo? La respuesta es obvia. Dice Mateo 12:11, versículo paralelo, que además añade un ejemplo, dice, vosotros que tenéis ovejas, si tenéis una oveja y se cae en un pozo en el día de reposo, ¿me estáis diciendo que no la vais a sacar de ahí en el día de reposo? Por tanto, tanto la oveja como la persona, Jesús está diciendo que es obvio y humanamente lógico ayudarla en el día de reposo. Y la gente está sintiendo con la cabeza, claro, porque pueden verlo. Pero ¿qué pasa con un corazón endurecido? No ve. Por eso ellos callan. Aquellos religiosos, ¿sabéis qué? Se jactaban de guardar la ley. Y yo sé que ellos no guardaban la ley. ¿Sabéis por qué? Ellos no guardaban la ley porque no amaban al prójimo. Fijaros, Romanos, capítulo 13, versículo 8.
no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo, ese ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos se centran en un verbo: amar. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Tú quieres cumplir la ley? Ama. Y ellos no amaban. No cumplían la ley porque no amaban al prójimo. Así que, al poner este lisiado en medio y hacerles la pregunta, Jesús lo que está haciendo es exponer sus orgullosos corazones para que se dieran cuenta de los ciegos que estaban. Es lo que quiere, que se den cuenta de los ciegos que están. Pero ellos seguían impasibles, seguían con sus corazones endurecidos. Tercera parte. Consecuencias de un corazón endurecido, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. El Señor ha lanzado una pregunta, pero no hay respuesta de parte de los escribas y fariseos, lo cual ellos solían hacer mucho eso. Cuando sabían que no tenían razón, no lo admitían, callaban. Y de hecho, callar es una respuesta en sí ya. Todos los que están en la sinagoga presentes ahí saben que es bueno y agradable a Dios hacer el bien todos los días, también el día de reposo. Todos lo saben. Pero los orgullosos religiosos se niegan a aceptar que están equivocados, por eso callan. Ahora, el lisiado sigue en pie y se masca tensión en el ambiente y un silencio largo y tenso. En la sala no se escucha nada, pero Jesús, con sus oídos espirituales, sí está escuchando algo. ¿Y qué escucha? Los pensamientos malvados de estos religiosos, que en vez de preocuparse por este hombre, están motivados por otra cosa. ¿Y qué escucha en sus pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos está escuchando Jesús? Ya lo tenemos, ya es nuestro, lo va a sanar, y ya tenemos una excusa para pillarle. ¿Quién se cree este nazareno para romper el día de reposo? Y ese tipo de pensamientos son los que Jesús está escuchando claramente. Entonces Jesús los mira a los religiosos, y esto provoca en Jesús una reacción que a algunos que se dicen ser cristianos les sorprende, pero que es una verdad en el Evangelio. Y es que Jesús reacciona con enojo. Enojo. Así que sí, varias veces el Señor se enfadó y no hay pecado en ello. La Biblia no dice que enfadarse sea pecado. La Biblia no dice que enfadarse sea pecado. Lo que la Biblia dice en Efesios 4, versículo 26, es airaos. Por lo tanto, entiende que podemos airarnos. Pero dice después, pero no pequéis. ¿Cómo pecamos? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, enfadarse por motivos correctos no es pecado. Lo que sí es pecado es vivir constantemente enojado. Así que el cristiano, si se enfada, no peca. Pero si se enfada por un buen motivo y no por mucho tiempo. De hecho, ante una maldad como puede ser el aborto, la ideología de género, el asesinato o las violaciones o cualquier maldad de esa, lo que sería pecado no sería enfadarse, sería ser indiferente. Jesús no es indiferente ante el pecado y nosotros tampoco debemos ser indiferentes ante el pecado. Pero fijaros lo que dice el texto. Se enojó, pero fijaros qué rápido cambia ese sentimiento de enojo a tristeza. Tristeza por estos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué está triste por estos hombres? ¿No están enfermos? ¿No tienen una condición mala? De hecho, no son pobres tampoco. ¿Por qué está entristecido Jesús al verlos? Fijaros, ahí en los evangelios hay un personaje
que yo creo que es el personaje con una condición más lamentable y miserable. Era un muchacho que estaba endemoniado, que era epiléptico. No solo endemoniado epiléptico, que ya es bastante, era sordo. Y no solo era epiléptico, endemoniado y sordo, era mudo también. Qué condición más lamentable. Y sin embargo, Jesús nunca se entristeció por él. Nunca sintió el mismo sentimiento de tristeza que tuvo por estos hombres. ¿Acaso hay una condición más lamentable que la de ese muchacho? Sí, hay una situación y una condición mucho más lamentable, la de un corazón de piedra, que por su orgullo no corre a Cristo y se arrepiente. Qué terrible condición, qué terrible, porque Jesús va a hacer un milagro, qué alegría, pero la miseria de estos hombres, su lamentable condición e irremediable situación, volvió ese momento de gozo en un momento amargo. Fijaros, Marcos escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero como vimos en las primeras predicaciones, se basó en el punto de vista del apóstol Pedro. Y es como si el apóstol Pedro, cada vez que narraba este evento, lo que más llamaba la atención era que cuando Jesús, en vez de cuando hacía un milagro, había gozo en el ambiente y sorpresa, lo que aquel día hubo y reinó en Jesús fue tristeza. ¿Por qué? Porque la consecuencia de un corazón endurecido es el infierno. Un corazón endurecido que no cambia su situación, su destino, es el infierno. Un lugar de tormento, de sufrimiento y dolor, donde no hay descanso de ese dolor y tormento y sufrimiento, ni un solo segundo. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, que los que están atormentados en el infierno no tienen reposo ni de día ni de noche. El alma que termina ahí, por su duro corazón, por no humillarse ante Cristo, reconociendo que Él es el Señor y su Salvador, sufrirá no un año, que sería terrible, ni 10 años, ni 100 años, ni siquiera 1000, ni 10.000 años. Sufrirá por toda la eternidad. Y ante tal destino triste, por esos desdichados, Jesús tiene ese sentimiento. Jesús lo ve y se entristece. Por eso, hermanos míos, miramos el mundo y nos enojamos. Es cierto, pero que ese enojo se vuelva en tristeza. La tristeza por el destino de estas almas, para que venga a la mente a nosotros tener ánimo por ellos. ¿Para qué? Para llevarles el único y verdadero evangelio de Jesucristo, o lo único que puede rescatarles de su condición caída, de su dureza del corazón. Jesús le dice a este hombre que estire la mano. Y como todos los milagros de Jesús de sanidad, fue sanado al instante y de manera innegable. Pero, ¿no sentís que el milagro queda en segundo lugar? Las consecuencias de un corazón duro son tan graves que produjeron tristeza en el Señor. Cuarta parte. Reacción de un corazón endurecido. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Recordad, ellos están en primera fila. Ellos lo han visto claramente el milagro. Pregunta: ¿fueron estos hombres convertidos al ver ese milagro? No. Pregunta: ¿estuvieron meditando en la enseñanza de Jesús siquiera un segundo? No. ¿Tomaron 5 minutos de reunión para decidir si lo que acababan de ver era real y tenían que cambiar de opinión? No. Dice el original griego, y en la Reina Valera se pierde, un adjetivo. Salidos los fariseos, ponemos entre paréntesis ahí, inmediatamente
Esa palabra se pierde en la traducción de la Reina Valera, pero en el original aparece ahí. Salidos los fariseos, inmediatamente. No hay tiempo que perder. Ya tenemos lo que buscábamos. Ya tenemos una razón para acabar con Cristo. Eso es lo que fueron a buscar y eso es lo que encontraron. Y hubiesen acabado con Jesús mucho antes de la Pascua en la que fue crucificado. Pero ¿sabéis qué? Jesús no murió cuando ellos quisieron. Jesús murió cuando Dios quiso que muriera. Porque todo lo que hizo Jesús era parte del plan eterno de Dios para salvar a los pecadores. Fijaros sobre cuándo fue que murió Jesús o por qué murió Jesús o el momento en que murió Jesús. Jesús mismo nos lo dice, que no fueron los fariseos ni los romanos. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo, no los fariseos, ni Pilato, ni Caifás, ni Anás, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Así que por mucho que planeen, todo está dentro del eterno plan de Dios para la salvación de los pecadores. No cuando ellos quisieron, cuando Dios quiso que se cumpliera. Ahora, la maldad de los escribas y los fariseos, había escribas que eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. La maldad de este grupo de religiosos no tiene límite. Dice que con tal de acabar con Jesús, hicieron una extraña alianza con un grupo que se llamaban los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Bueno, los herodianos eran un grupo de personas partidarias y seguidoras de Herodes Antipas y de su familia. Estos, los Herodes Antipas y su familia, eran los que reinaban con la autoridad de Roma en Israel. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran amantes del helenismo, es decir, de la cultura griega. Ellos amaban el arte griego, ellos amaban la arquitectura griega, teatro, filosofía, todo aquello que entró en Israel en la época anterior, la cultura griega que había entrado siglos anterior, era lo que más les gustaba a ellos. Decían ser judíos, pero eran esos judíos que tenían una religión muy superficial. Es como ese cristiano que dice que va los domingos a la iglesia, pero que de lunes a sábado se comporta como un diablo. Así eran ellos. Como solemos definir los grupos religiosos o los grupos especiales que se mencionan en la Biblia, como los escribas y los fariseos, y lo hemos hecho hasta ahora, vamos a definir los herodianos así. Esta es la definición de herodianos. Eran judíos mundanos, cercanos al poder, que solo se preocupaban de una cosa: mantener el status quo. Es decir, a ellos solo les preocupaba que las cosas siguieran como estaban. Ahora, ¿qué tenían en común los fariseos y los herodianos? Absolutamente nada. Eran como la noche y el día, el agua y el aceite. Unos eran legalistas, los fariseos, y los otros eran totalmente liberales. Pero encontraron algo que les unía. A pesar de sus muchas diferencias, Jesús les unía. Los fariseos querían acabar con Jesús. ¿Cuáles eran sus motivos? Bueno, la gente estaba yendo detrás de Jesús, abandonando a esos fariseos y sus enseñanzas, y esto les provocaba celos. Además, Jesús exponía la corrupción del sistema religioso de la época. Además, Jesús condenaba las falsas enseñanzas de estos hombres que se fundaban en las tradiciones. Por estos motivos, ellos decidieron que Jesús debía ser destruido, y si hacía falta juntarse con estos mundanos, pues se junta uno. Valía la pena. ¿Cómo pensaban los herodianos? Los herodianos pensaban que Jesús había que destruirlo también. ¿Por qué?
Pensaban que era un Mesías político, que venía a destruir el imperio de Roma y por lo tanto ellos se verían afectados, que eran tan beneficiados por los sistemas, por los reyes y por el sistema que gobernaba. Entonces Jesús tenía que ser destruido porque acabaría con sus privilegios y si hacía falta juntarse con los fanáticos legalistas, se juntaba uno, no había problema con eso. Jesús debía ser destruido y harían lo que fuera, juntándose con quien fuera. ¿Cuál fue la reacción de los corazones endurecidos? Endurecer aún más sus corazones, a pesar de todo lo que vieron. Al punto de hacer locuras como juntarse con los herodianos. Pregunta. Hoy estamos haciendo muchas preguntas. ¿Sirvió el milagro que habían visto en primera fila para creer? ¿Para que se convirtieran? No. Un pastor pentecostal me dijo una vez que la palabra debía ir siempre acompañada de señales, o si no la gente no creería. Yo estaba recién convertido, me sonó un poco raro, pero en cuanto empecé a leer mi Biblia me di cuenta que eso no es así. Fijaros que tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento que es muy interesante, el de Jeroboam. El reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte quedó en manos de Jeroboam, un idólatra que construyó 2 becerros. Cuando Dios envió a un profeta para condenar lo que estaba haciendo, el profeta lo confrontó a Jeroboam. Y Jeroboam extendió su mano para decir, detenerle. ¿Y sabéis lo que le pasó en la mano? Se le secó. A lo que al punto, este rey Jeroboam, asustado, pidió perdón y Dios, a través del profeta, hizo que la mano se restaurara otra vez. Muy parecido a lo que vimos. Pero, a pesar de aquella señal que él mismo vivió, Jeroboam, dice Primero de Reyes, capítulo 13 y versículo 33, que nunca se apartó de su mal camino. Los escribas y los fariseos también vieron una mano extendida, que era restaurada, pero como la de Jeroboam, ellos no se convirtieron, porque los milagros no tienen ese propósito. Dice Jesús en la parábola del rico y Lázaro, que si no oyen a Moisés y los profetas, si no oyen la palabra, no se van a persuadir, no se van a convencer de que están equivocados, aunque uno se levante de los muertos. Y de hecho, hubo uno que se levantó de los muertos y tampoco siguieron creyendo. Así que no, la palabra no tiene que ir acompañada de milagros para creer, pero sí tiene que ir acompañada del poder de Dios. La palabra tiene que ir acompañada del poder de Dios, pero ¿qué tipo de poder es ese? Es el poder del Espíritu Santo que coge al pecador, le da vida con su poder, y después de darle vida, abre sus ojos y le enseña que necesita desesperadamente a Jesucristo. Ese es el poder de Dios que debe acompañar a la palabra. Así que, resumiendo, hemos visto sobre un corazón endurecido. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que le gobierna? El orgullo. Hemos visto cómo Jesús lo expuso sus corazones endurecidos, les mostró su ceguera. Hemos visto también las consecuencias que producen en Jesús esos corazones endurecidos, tristeza y por lo tanto también en nosotros. Y por último hemos visto la reacción a la obra de Jesús de un corazón endurecido y es endurecer más aún su corazón. Aplicaciones. ¿Cómo debemos actuar ante una persona así? Que seguramente cada uno de nosotros tenemos ahora uno en mente. ¿Hay esperanza para ellos? Desde que me convertí, cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con pastores o con ministros, con años en ese ministerio, siempre
cuando tuve la oportunidad les hacía siempre la misma pregunta. Les decía, ¿por qué no hay cristianos españoles? ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra? Y hermanos, yo escuché de todo. Algún día con tiempo escucharé cada barbaridad que escuché. Pero una vez hablé con un pastor y por fin alguien sensato me dijo cuál era la razón por la que estas personas, estos españoles, los vascos, no se convertían. Y es por el orgullo. Esa es la única razón por la que no caen a los pies de Cristo. El orgullo. Por el que el orgullo es insensible a la voz de Dios. Faraón estaba ciego, veía plaga, milagro, y estaba ciego ante lo evidente. Tenía su corazón endurecido. ¿Estaba ciego ante qué? Ante el poder de Dios que se manifestó de la mano de Moisés. El rey Acab estaba ciego ante lo evidente. Tenía un corazón endurecido. ¿Y qué era lo evidente? El poder de Dios que se manifestó de la mano de profeta Elías. Pero, aunque vieron todos esos milagros y su corazón seguía endurecido, Acab, el cual realmente tenía un corazón endurecido, Acab, ese mismo rey, después de oír tantas veces la palabra de Dios, por fin, de repente, oyó una vez más la palabra de Dios de parte de Elías, y en vez de volver a perseguirlo o a endurecer a su corazón, sucedió algo sorprendente, se humilló. Y dice Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 27 y 29, que la ira que estaba reservada para el rey Acab pasó de largo. Lo que todas esas señales no pudieron hacer con su duro corazón, la palabra de Dios sí pudo. Y de verdad que Acab tenía un corazón muy duro. ¿Hay esperanza para un corazón endurecido? Hermanos, según Hebreos capítulo 6 y versículo 4, llega un punto donde ya no hay esperanza para un corazón endurecido que recibe la palabra y no se arrepiente, sino que sigue endureciendo su corazón. Hay un punto donde no hay retorno. Si alguien que escucha esta prédica es uno de esos, yo le pido que baje sus defensas y que se rinda ante la única esperanza que tiene, poner su fe en Jesucristo, porque algún día será tarde y no habrá más oportunidad. Y si ya tú tienes un corazón de carne por el poder del Espíritu Santo, ahora, hermanos, yo os invito a que cuando veamos un corazón duro, sí, puedes sentir enojo, pero no te quedes en el enojo. Vete a la tristeza, muévete a la misericordia, no te quedes ahí. Fíjate y piensa un poco en su destino. ¿Para qué? Para centrarte en darle lo único que puedes sacarle de ese destino, que es el poder de Dios para la salvación, el evangelio glorioso de Jesucristo. No te centres tanto en contarle otras cosas, el testimonio, no le hables de cualquier otra cosa, céntrate en lo que tiene poder para salvarlo. Y eso puede cambiar su duro corazón. Amén. Bendito Dios y Padre, nosotros teníamos un corazón de piedra también, no había esperanza para nosotros. Pero tú, por el gran amor que tuviste en nosotros, nos diste vida, nos salvaste. Y ahora, con este corazón de carne, nos humillamos ante ti, gozosos. Gozosos porque sabemos y conocemos tus promesas. Y sabemos el coste de que hoy aquí estemos de rodillas ante ti. Sabemos cuál fue el coste de que podamos ver. Sabemos cuál fue el gran coste de que nosotros tengamos vida eterna, la vida de tu hermoso, precioso e único Hijo Jesús, y te alabamos por ello. Te alabamos, Señor. Cada vez que hagamos algo, por rutina, recuérdanos el coste de que nosotros estemos hoy
con un corazón nuevo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.